Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar el tema, Rodolfo. Hermanos, hoy vamos a ver el adulterio espiritual. Hermanos, miren, para todos nosotros, para nadie es desconocido el adulterio, que podemos cometer adulterio, pero cuando nosotros escuchamos o nos mencionan la palabra adulterio, inmediatamente se nos viene a la mente que es que nosotros, siendo casados verdaderamente como es el matrimonio, como Dios manda, que alguien de los dos cónyuges pues se desvíe y tenga otra pareja. Ese es el adulterio, hermanos. Pero no solo ese es el adulterio. Nosotros, hermanos, y todos nosotros podemos cometer también un adulterio espiritual más grave que el adulterio que podemos cometer contra nuestras esposas y contra Dios. Pero hoy vamos a ver de qué se trata ese tipo de adulterio. El adulterio que nosotros podemos o hemos cometido contra Dios. Y vamos a iniciar el tema, hermano Mario. Perfecto, hermano, vamos a empezar con la primera lectura, Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. No sé, Rodolfo, si me ayuda. Sí, lo tengo. Okay. Y dice así: por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Hermanos, vemos aquí algo muy, pero muy bonito. Miren, hermano, si nosotros nos regresamos un poco y nos encontramos en Efesios 4, 5, que ya lo vamos a leer, hermanos, nosotros con Cristo, miren, cuando el plan de Dios es tan perfecto, es perfecto. Cuando Jesús viene en la tierra, hermano, viene y empieza a construir, pues, una barca, un equipo que tenía que estar en esa barca, que eran los 12 apóstoles, las bases principales de la iglesia. Y Jesucristo es un Dios rico en amor y que nos ama tanto, hermano, y que dio hasta la vida por causa de nosotros. Eso es el verdadero amor. Entonces, por eso Él, cuando construye su iglesia en su tierra, hermano, Él es la cabeza principal. Él es el dueño. Entonces, Él nos llama a nosotros, pero si nosotros desobedecemos su mandato, su confianza, la perdemos, somos desobedientes totalmente. Y por sentimientos, yo me retiro de esta iglesia. Hermano, estoy cayendo en desobediencia, que lo podríamos llamar un adulterio, porque si yo no le creo a Jesucristo, hermano, estoy en graves problemas. Mira lo que dice el versículo 15. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. Iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Qué nos da a entender? Que si nosotros estamos en la iglesia, nosotros vamos caminando hacia lo principal. Él dice, yo soy el capitán. Dice aquel canto, dice, con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Si Jesús al frente va, ganaremos la victoria. Ganaremos una gran victoria. Pero si el capitán no va con nosotros, perderemos esa guerra. Pero si nosotros somos obedientes, alcanzaremos la plenitud con Dios. Y mire lo que dice ahí. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza. Él va
transformando ese cuerpo, nuestro cuerpo, hermano. ¿Quién? Dios. Nos va alimentando, hermanos, si seguimos tras las huellas de Jesucristo, tras las huellas de Cristo. Dice, de articulaciones, dice, vamos a ver, en armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Pero vámonos al versículo 5 y dice de esa manera: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces ya nos dejó establecido, hermano, cuando nosotros nos casamos, el sacerdote nos dice: ustedes ya son un solo cuerpo. Séle fiel en lo bueno, en lo malo, en la pobreza, en la riqueza, en las enfermedades. Salud, enfermedades. Sí. Y hasta que la muerte. Y hasta que la muerte nos separe. Y el momento, tenemos citas bíblicas, hermano. Desde el momento, hermano, y si nosotros ya tenemos 20, 15, 10 años, ya vemos a nuestra esposa toda feicita y ya en la calle vemos otra bonita, o porque nos empezó a enamorar, ay, nosotros, como tiene algo, vemos que su figura está nueva, hermano, solo con pensar estamos cometiendo adulterio. Es lo mismo, hermano, si Jesucristo trabajó tanto por su iglesia, ¿cómo es posible que nosotros lo vayamos a traicionar? No es posible. Caeríamos, hermano. Miren, el adulterio es un pecado de muerte. Si nos salimos de la iglesia que Cristo ya fundó, hermano, estamos cayendo en un pecado de muerte. Hermano, ¿por qué? Muchos pueden decir: no, pero es que aquí nos gozamos, aquí cantamos bonito y que Cristo se manifiesta, hermano. San Juan dice que, ¿cómo es, Rodolfo? Que analicemos los espíritus. Bueno, examinemos los espíritus, exactamente. Entonces, miren, hermano, solo hay una iglesia, hermano. Y ahí encontramos toda la verdad. Como Cristo, como Dios nos regaló nuestra esposa, nosotros ahí tenemos que serle fiel hasta la muerte. Tenemos que, si nos casamos, pues hasta la muerte, hermano. Lo mismo, como Jesús es la cabeza, nosotros los hombres somos la cabeza de la esposa, así Cristo es el esposo de la iglesia. Y si nosotros traicionamos el mandato de Cristo, estamos cayendo en adulterio. Manuel Rodolfo. Y eso lo vamos a ir viendo, hermanos, en el transcurso del programa, con textos bíblicos. Efesios 1, 22 y 23 dice: Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. Hermanos, Jesucristo vino. Dios no se quiso quedar en el cielo, quiso venir a la tierra como humano, 100% hombre, 100% Dios. Y pues él se llamaba el Hijo del Hombre porque era hijo de María. Y cuando se trata de hombre es todos los humanos. Por eso él se llamaba Hijo del Hombre, porque era también fue hijo de María. Nació de una mujer, nació de una humana. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza. Cabeza, hermano. Y por eso más adelante irán viendo ustedes cómo Dios compara el matrimonio de una mujer con un hombre. Dios lo viene comparando con Cristo, con Él y con su iglesia. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza. Cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Hermano, ya hemos dado el tema de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor?
Pedro, Mateo 16, 18, Pedro es piedra y sobre esta piedra edificaré mi mi iglesia. Allá en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, creo que es primera de Timoteo 3:15, le dice, tengo ganas de ir a verte, pero mientras le explica o le dice cómo debes comportarte en la casa de Dios. Si lo podemos leer, hermano, Sí. 1 Timoteo 3:15, para si lo tiene, y si no, pues vamos. En la casa de Dios, que es la iglesia. Primera de Timoteo, Rodolfito. 3:15. Dice así. Pero si demoro, Ajá, desde el 14. te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Te doy estas instrucciones, o sea, le dice Pablo a Timoteo, escribiéndole cartita. Te doy estas instrucciones, Timoteo, esperando pronto ir a verte. Pero si me demoro, Si me demoro, si me tardo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿cómo le llama a la iglesia Pablo? La casa de Dios. ¿Qué es? Que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. ¿Cuál iglesia? Aquella que también en Hechos 20:28 le dice a los obispos o supervisores, pastoreen el rebaño de Dios, que Él consiguió o pagó con su sangre. Hermanos, esa iglesia le cuesta sangre a Dios. Y por eso Él dio la vida por su iglesia. Y por eso, hermanos, Él viene comparando el matrimonio de un hombre y una mujer. Nosotros como esposos, nosotros debemos, si es posible, hasta dar la vida por nuestras esposas. Son las ayudas idóneas, son las que van a estar con nosotros según el sacramento hasta que la muerte los separe. Así es Cristo con la iglesia, hermano, pero eso lo iremos viendo más adelante, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Vamos a leer en Colosenses 1:18. Ajá. ¿Lo tiene? Sí, ¿Lo tiene? Dele. sí, dice en Colosenses 1:18. Y, pues ayúdeme. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Clarito. Uh-huh. El que en el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Hermanos, miren, si la cabeza de la iglesia es Es Cristo. es Cristo, tenemos que tener esa confianza, tenemos que estar tan seguros en los mandatos de Él. Y mire, me gusta lo que dice Salmo 91, dice, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides de la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Entonces, ¿en quién tengo que poner la confianza? ¿En alguien que me está mintiendo? Hermano, hay tanta mentira. Hermano, y la mentira sí se cree. Y la situación, hermano, miren, incluso nosotros, en nuestra misma iglesia, hay personas que nos causan problemas, que porque damos estas enseñanzas en el programa, que porque somos peleoneros, y nosotros no venimos a pelear con nadie, hermano. Hermano, nosotros seguimos el mandato perfecto de Dios porque sabemos quién es la sombra. ¿En qué sombra nos hemos nosotros arrimado? En la sombra del omnipotente, del poderoso. Porque si Él, hermano, es el jefe de la iglesia, hermano,
¿por qué me tengo que retirar? ¿Por qué con retirarme yo le estoy diciendo, eres un mentiroso? No le creo, eres un farsante. Al retirarme. Porque hoy en día, y siempre lo recalcamos, hermano, mucha gente que no son católicos, gente que es muy preparada, se dice que es muy preparada, está preocupada porque son miles y miles de hermanos no católicos que están regresando a la iglesia católica. ¿Y sabe quiénes son aquellos que regresan a la iglesia católica? Son aquellos estudiosos, pero estudiosos de verdad, que disciernen en las escrituras. Es que hay muchos que leen y nada leen. Pero cuando la persona va leyendo detenidamente, se va dando cuenta que solo en la iglesia que Cristo fundó, hermano. Si Él la fundó, hermano. Hermano, Cristo, hermano, es el actor principal, el dueño de su iglesia. ¿Por qué yo no le voy a creer? ¿Por qué me voy a retirar? Como dijo aquel canto, pero qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Sería un cobarde, hermano. Hermano Rodolfo. El mismo Colosenses capítulo 2, versículos del 18 y 19, hermanos, nos viene también aclarando. Hermanos, debemos de nosotros estudiar para buscar la verdad, no para defender algo. Sí es necesario defenderlo, pero con la verdad. Y no hay amor sin verdad. Dice Colosenses 2:18: no se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. Una religión de temor, que por el temor, pues la gente por el miedo. No se dejen impresionar, dice Pablo. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. En realidad es una falsedad. El 19, aquí nos viene diciendo del tema que nosotros estamos hablando hoy. En vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos y le da firmeza, haciéndolo crecer según Dios. Hermanos, Cristo es la cabeza. Nosotros, si estamos dentro de la iglesia de Él, es decir, de la iglesia católica, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En el momento que nosotros nos retiramos de la iglesia de Él, de la iglesia católica, hermanos, en ese momento nosotros pasamos a estar fuera del cuerpo de Cristo. Y en ese momento nosotros cometemos adulterio contra Cristo. Si Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, que ya en los siguientes versículos vamos a ver donde nos dice que así como el hombre se une a su mujer, como el Cristo dio su vida por la iglesia. Y si dio su vida por la iglesia, ya sabemos que dio su vida por la iglesia, Hechos 20:28, a Él le costó sangre la iglesia. Hoy hay más de 90,000 hermanos. ¿Cómo es posible que van a haber más de 90,000 si Él solo edificó una? Y si ustedes buscan desde 1517 hacia atrás, ustedes van a encontrarse que 1517 años solo había una. Hermanos, y esa es la iglesia universal, que no le puso nombre. ¿Por qué? Tampoco Él se quiso encerrar en un nombre. Cuando Moisés le dijo, cuando me pregunta el faraón, ¿quién es mi Dios? Dile yo soy, le digo. Y yo soy en español, yo soy en español. Él no dijo eso, él se lo dijo en hebreo, en arameo. Pero en hebreo, para los hebreos, los israelitas, yo soy significa Yahvé, que es el nombre que más se asemeja. Yahvé, yo soy, eso significa. Dile yo soy, le dijo. Como quien dice, no me voy a encerrar en un nombre. Soy más que un nombre. Así quiso dejar a la iglesia.
Jesucristo no le puso nombre, no le puso católica. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Por eso, cuando nosotros le damos el credo, creo en la iglesia, que es, no dice que se llama, que es una, que es santa, que es católica, que es del verbo ser, es un adjetivo, es católica, es universal. Por eso lo manda por todo el mundo. No es que se llame, es que es católica. Entonces, hermanos, es su esposa, es su cuerpo. Y por eso, hermanos, si nosotros nos salimos de esa iglesia, hermanos, y les lo decimos con toda la sinceridad, sin importar, hermano, usted lo puede creer o no creer, pero nosotros ya lo dijimos. Sin importar si se enoja o no se enoja, nosotros, hermanos, no nos importa. Nosotros nos interesa que lo escuche la gente, que lo crea o no lo crea, ya, pues ya allí es cosa de cada quien. Pero que él tiene una esposa, y que si yo a mi esposa, que si yo tengo una pareja, tengo una esposa, y si yo cometo adulterio con otra, es grave, hermanos. Y se imaginan ustedes cometer adulterio contra Dios. Es mucho más grave, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Vemos en Efesios capítulo 5, lo vamos a leer del 25, hermano. Aquí nos aclara bien de la iglesia de Cristo. Dice, maridos, Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así es. Miren, hermano, analice esta cita bíblica. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. En el 27 dice, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. La hizo a su gusto su iglesia. ¿Cómo me podría yo retirar? No es posible. Y mire lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo, lo voy a leer, vamos a ver, Marcos capítulo 10, 8, 12, dice de esta manera. Dice así, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Dice el 12, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también está cometiendo adulterio. ¿Por qué, hermano? Volvemos al comienzo, lo que decíamos en el comienzo. Si nos casamos, es para toda la vida con esa persona, hasta que la muerte nos separe. Si nosotros, si Cristo hubiese dicho, hombre, está bueno, hagan varias iglesias. Hermanos, cada día en Estados Unidos, 3 iglesias en la semana se inscriben en Estados Unidos para hacer una nueva secta, Rodolfo. Imagínense, hay más de 90,000. Hermano, ¿por qué en nuestras comunidades, que son comunidades súper pequeñas, hermano? Bueno, hay una comunidad que mi hermano Rodolfo coordina, hermano, 4 iglesias protestantes, hermano, y la iglesia católica una. No va a encontrar en ninguna parte 2 iglesias católicas. Yo conozca, no. Es una en cada comunidad. Es una en cada comunidad. No es posible, hermano. Si quieren seguir a Cristo, hombre, ¿por qué no se reúnen las 4 en una sola? No, hermano, entre ellos hay una enemistad tremenda, hay una rivalidad tremenda. Y eso, ¿quién lo hace? El enemigo. ¿Quién hace separarse del amor de Cristo? Como decía la primera lectura, el enemigo.
No, que los católicos son adoraídolos, que por acá. Hermano, sométase a la escritura y se va a dar cuenta que no es así como usted piensa. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo es tan astuto. Hace poco, o no sé si fue ayer, que estaba escuchando a alguien que decía de la apostasía. Hermano, no es posible que estemos inventando algo que no es algo real. Miren, aquí en el 26, Rodolfo, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. A él no le gustan las cosas sucias, hermano. A él le gusta lo mejor. A él le gusta personas que le sigan de todo corazón, hermano. Por eso dice que a él no le gustan las cosas a media, caliente o helado, pero menos tibio, hermano Rodolfo. Hermanos, vamos a leer Efesios desde atrás, desde el versículo 23, Efesios 5, 23. Maridos, amen a sus mujeres. Dice, el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí, hermano, nos está dejando claro que Él es cabeza de la iglesia. ¿De cuál? De la iglesia de Él. Cuerpo suyo. El cuerpo que es la iglesia es el cuerpo de Él. Es, hermanos, un equipo. Él es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. ¿Cuál iglesia? Pues la cual edificó. Hermanos, esto quizá caiga duro, pero es una realidad, hermanos, y va a llegar un momento, dice San Juan 10, tengo otras ovejas que no son de este corral. Ellas oirán mi voz y habrá futuro. Habrá un solo rebaño con un solo pastor. Sí, va a llegar ese tiempo. Sí. Un solo rebaño habrá, pero ahorita hay más de 90,000. Okay, bueno, seguimos. El hombre es cabeza de la mujer. Igualito, está comparando el matrimonio de hombre-mujer con él y su iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo y del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido. Que la esposa, que es el cuerpo del marido, el marido es cabeza. El hombre es cabeza de la mujer, ya lo dijo. Sí. Que la esposa se someta en todo a su marido. Ojo, maridos, con mucho amor con las mujeres. Como la iglesia se somete a Cristo. Nosotros sí nos sometemos a Cristo, hermano. Pero hay algunos que no se someten y por no someterse a Cristo abandonan la iglesia de Cristo. Y pues de ahí en adelante ya nos leyó el hermano Mario. Maridos, amen a sus esposas. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia con todo, hermano. Amén. Tanto amó la iglesia que dio su vida. El principal proyecto de Cristo, de Dios venir como hombre, el principal proyecto fue edificar una iglesia. Es más, convertirla en su cuerpo, convertirla en su esposa. La esposa del Cordero. Esa es su iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de, lo que nos decía el hermano Mario, pero ya le doy continuación. Y después que se me fue adelante. Y después de bañarle en el agua y la palabra, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Amén. Hermanos, la iglesia del Señor es santa, no porque el hermano Mario y yo y los curas y los obispos y el Papa seamos santos. No, es santa porque Él la edificó. Amén. Porque Él le encargó, le entregó sus ovejas, su iglesia a Papa Pedro. Hermanos, esos son otros temas, pues, pero nosotros debemos de estar en el rebaño que pastorea el Papa Pedro, porque ese es el rebaño de Dios y es el
¿A quién le entregó las llaves del reino de los cielos? Para nosotros poder entrar. Entonces, hermanos, ojo, ¿por qué nosotros debemos de estar dentro del cuerpo del Señor? ¿Por qué no nos debemos de salir? Porque si nosotros nos salimos, nos cometemos adulterio, hermanos. Y Mateo 5 creo que dice que ningún adúltero podrá entrar. Perfecto. Vaya, Hermano Rodolfo, sí, lo que está diciendo usted, San Juan 6:66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué, Rodolfo? Porque Jesús les hablaba de la Eucaristía. Que no creyeron. No creyeron. Desde ese momento, hermano, dijeron no. Se fueron. Entonces, hermano, apartarse de lo que ya está establecido es un pecado. No se convierte en cristiano uno, hermano. No. Hermano, más bien se convierte. Rodolfito, si nos ponemos a hablar nosotros en contra de la Eucaristía, Rodolfo. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros nos pongamos a hablar en contra de nuestra Madre María, que tuvo más hijos, que se acostó con José y que por acá? Hermano, eso es adulterio. ¿Por qué? Adulterio es una palabra, hermano, que adulteramos. Claro. Entonces es un pecado. Le leo la otra, hermano. Vaya, hermano Rodolfo. Peligroso, hermano. ¿Efesios qué? Efesios 5, 27, sí. Dice así: pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Hermanos, nadie va a agarrar un martillo para pegarse en el dedo. No, hermano. Como padres de familia, nosotros queremos que nuestros hijos sean muy obedientes. Pero, hermanos, sabemos, hermanos, que estamos en un mundo que no todo es igual. Incluso nuestras manos, los dedos no son iguales. Sabemos que en el mundo hay de todo, pero que Dios nos ha mandado a nosotros, como nosotros creemos y seguimos en su iglesia, Él nos pide que nos apeguemos, que nos enamoremos. Hermano, si ya tenemos los ejemplos de los santos que han muerto en nuestra iglesia católica, esos mártires que se enamoraron tanto por Dios, hermano. Hermano, la mayoría de santos, no, es que todos los santos que han muerto en nuestra iglesia católica es porque se casaron con la iglesia. Y una de las oraciones principales que usted puede estudiar la vida de los santos eran hermanos enamorados del Santo Rosario. Todos los santos, hermanos, vivían en constante oración con la camándula, Rodolfito, haciendo el Santo Rosario. A Madre María. Porque si Jesús, hermano, es el dueño de la iglesia, hubo una actora principal, una que es parte de la salvación, que es la Virgen María. ¿Por qué nosotros desecharla? Si es a ella que Satanás, hermano, le tiene un miedo. Fue la única mujer, hermano, que pisoteó la cabeza de Satanás. Es una mujer santa, humilde, rica en amor, rica en humildad. Muchos pueden decir, pero no está. Sí, ella intercede. Ella ruega por usted, por mí. ¿Cómo es posible, hermano, que yo la voy a desechar si es la madre del dueño de la iglesia?
Estamos en el versículo, Rodolfo, 28, dice, y así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Yo tengo que estar seguro que estoy casado con la esposa de Jesús, que es la iglesia. Que somos parte de la esposa Y de él. somos parte, Rodolfo. Debemos de ser parte de la esposa de él, del cuerpo de él. Hermano, y si usted está, un día voy a la misa, otro día no voy porque tengo que ir a donde, si la esposa suya es evangélica, yo tengo que ir a apoyarla, no, hermano, no es así. Tiene que definir usted su vida. No es que nosotros siempre lo recalcamos, que odiamos al otro, como dije, no, hermano, es que ya está escrito, ya está establecido en la escritura. Nosotros aquí no estamos mintiendo, hermano. Aunque usted escuche otras prédicas tan bonitas, yo admiraba a un predicador protestante que no es católico, a Dante Heaven, no sé si, hombre, pero desde el momento que empezó a hablar, en una ocasión escuché una prédica hablando en contra de la cruz. Eso fue ya tiempo, hermano. Esa fue la última. No sabía usted, no estaba claro. No, le estoy hablando en como unos 12 años, unos 10 años. Pero desde esa vez me di cuenta que la escritura dice que son expertos. Bueno. Para mentir, hermano, y no nos trae algo bueno, hermano. Tenemos que tener un gran cuidado, hermano Rodolfo. Así, bueno, nos decía el hermano Mario, así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Le leo esto para que entiendan la continuación. Y nadie aborrece su cuerpo. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros aborrezcamos el cuerpo de Cristo? Hermanos, el cuerpo de Cristo es la iglesia católica. Ella es su esposa. Él la edificó para que nosotros ahí nos podamos salvar. ¿Cómo es posible? Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, en vez de aborrecerlo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y déjeme eso ahí, hermano Wilmer, ya lo vamos a ver. Y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Solo Cristo salva, en pantalla, solo Cristo salva, de eso estamos claros. Solo Dios salva, Cristo salva, solo Él hace milagros, pero los santos y Madre María hacen que esos milagros se lleven a cabo por su intercesión. Solo Cristo salva, pero lo hace a través de su única iglesia, la católica. Hermanos, y si no lo creen, hermanos, si rogamos a Dios que ustedes puedan entenderlo antes de morir, porque eso, minutos antes de morir o ya muerto, es cuando uno se parte el velo y uno se da cuenta perfectamente cómo es todo, pero ya puede ser tarde. Solo Cristo salva, pero lo hace a través de su única iglesia, la católica, la de Él, la universal. Mateo 16, 18, 19. El Señor añadió a la iglesia a los que habían de ser salvos. Él añadía, recuerdan Pedro, el primer papa, con su discurso, cuántos miles se iban convirtiendo y la iglesia iba, y por eso dice aquí el Señor añadió o añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47, Colosenses 1:18, 24 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es lo que estamos hablando. Y Efesios 5:23 dice que es Cristo el Salvador del cuerpo. Hermanos, nosotros debemos de meternos en el cuerpo de Cristo para que nosotros podamos lograr salvación. Muy emocionante puede ser en otro lado, hermanos. Belleza para disfrutar toda la noche, así como se disfruta en una discoteca, en un bar. Muy emocionante puede ser, pero
Hermanos, Cristo tiene su propio camino. Así, hermanos, que nosotros aquí venimos a hablar claro y raspado. Y qué maravilla, hermanos, para el que pueda captar, y el que no, pues pedimos a Dios, seguimos rogando a Dios para que pueda abrir la mente. Nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, no por las con S, por la única. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén. Pues eso es lo que nosotros queremos, hermanos, ser miembros de su cuerpo. Y para ser miembros de su cuerpo hay que hacer como hizo San Ignacio de Antioquía. Le dijeron, ¿querés seguir a Cristo o te tiramos a los leones? Pues yo no dejo a Cristo, y se lo tiraron a los leones y se lo comieron. Como hizo San Lorenzo. Lorenzo, hermano, gran historia, pero Lorenzo lo asaron, pero él no se salió de la iglesia de Cristo. No, hermano, ellos son obispos. Y ustedes pueden buscar su historia, obispos y tantos sacerdotes y papas que han sido mártires. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, ojo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Hermanos, ¿cuál es la comparación que viene haciendo Pablo en los Efesios? Que la Escritura dice, y si lo dice la Escritura es cierto, hermano, sí, Mario. Claro, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, que es lo que más se ama, para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Vamos a ver por qué habla esto Pablo. Es un misterio muy grande, ser dos en uno, así como aquel aceite, sí, 3 en 1, sí, así como la Santísima Trinidad, 3 divinas personas, un solo Dios, misterio. Así, este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Para dejarlo claro, hermano. Sí, sí. Pablo primero habla de lo esposo con la esposa, se lo repito. Por eso dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, para unirse a su esposa, y los dos formarán un solo ser, un solo ser. Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Hermanos, Cristo y su iglesia, la que él edificó, son un solo ser. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos salimos de ese cuerpo de Cristo, de esa esposa de Cristo, nosotros no pasamos a ser cristianos. Nosotros no pasamos a ser seguidores de Cristo. Nosotros pasamos, hermanos, a ser contrarios a Cristo. Así como lo dice Juan allá en Juan, primera de Juan 2:18, hijitos. Estamos en los últimos tiempos y han oído que iba a venir un anticristo, pues ya han venido muchos. Eran de los nuestros, dice, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros no se hubieran ido. Terminamos. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido, así como Cristo amó a su iglesia, dio su vida, se entregó a ella, la santificó. ¿Cómo? Por medio de la sangre que él derramó para ganar. Eso le costó a Cristo, su iglesia, le costó sangre, hermano Mario. Perfecto, Rodolfo. Quiero leer esto, quería leer Números 32, pero el tiempo, solo voy a leer esto. En Efesios 4:3 dice de esta manera: manténganse entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Unidos. Tenemos que estar unidos, hermano, en el mismo espíritu. Dice, en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza.
Hermanos, cuando a mí me traen otro evangelio distinto a lo que mis padres me han enseñado, hermano, ¿por qué no pensarlo? La cuestión hermano, son en las mentiras. Porque siempre se van sobre Salmo 115, 5, lecturas así, vienen y nos atacan a los hermanos, a nuestros hermanos católicos, pero como poco estudiamos, hermano. Y es por esa razón, hermano, que hay millones y millones y millones, y yo fui uno de ellos que me fui un par de días a brincar a la iglesia no católica. Porque ahí ustedes adoran y que la Virgen no es Dios y que por aquí, hermano, y si uno no está bien preparado, hermano, eso es fijo que se va, hermano. Pero aquí, hermano, nos dice en el versículo 4:4, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza, a una misma. Un solo Señor. Un solo Señor. La cuestión es, hermano, es que si nos aparentan llevarlos a la misma, pero desobedeciendo el mandato que es Jesucristo, lo que hemos venido hablando. ¿Cómo es posible que yo le voy a negar los brazos de un niño a Jesús? Pero dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo yo le voy a negar un bautismo a un niño recién nacido si desde el momento que es bautizado es heredero del reino de los cielos? Pero el enemigo le dice, ¿para qué lo voy a bautizar? Bautícelo cuando esté grande. ¿Qué tal es que como con el bautismo es revista, entonces el enemigo no quiere que es revista de Cristo. Y eso, Rodolfo, se llama adulterar, Rodolfo. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Cuando le dice, ¿para qué voy a bautizar a un chihuín, o un cipote, o un niño? ¿Para qué lo voy a bautizar? Hermano, si Gálatas dice que desde el momento, 3:27 dice que desde el momento que es bautizado, es heredero del reino de los cielos. Es uno con Jesucristo desde el momento que es bautizado. Pero vengo ahí y empiezo a adulterar las cosas, hermano. Estoy en graves problemas, hermano. Por eso, hermano, yo lo animo, hermano católico, hermano delegado, afírmese cada día, hermano servidor. Dejemos de tanta fanatismo, hermano. Ubiquémonos, estudiemos. No diga que es lo mismo, no es lo mismo. Hermano catequista, estudia, hermano. Es que nosotros, miren, nosotros católicos somos haraganes, Rodolfito. Algunos, Rodolfo. Es que, hermano, en todos lados hay gente que estudia, gente que no, pero usted y yo no somos haraganes. No, pues lo digo, Rodolfo, pero. Como dice usted, algunos. Y saben que. Y los animamos. Pero digo, Rodolfo, pero todas aquellas personas que se fueron de nuestra iglesia es por falta. Sí, los que se van. De estudio. Falta de entrega. Falta de entrega. Pero hermano, regresemos. Recuerde que Pedro una vez negó a Jesús. Sí. Pero él se arrepintió, hermano. Y con los brazos abiertos lo recibió Cristo. Y eso es lo que Dios quiere de usted. Y por eso, hermanos, nosotros se lo repetimos. Nosotros no estamos aquí para molestar. Nosotros estamos para compartirles la palabra del Señor con textos bíblicos. Y ustedes pueden verificarlo. Por eso les pedimos, anoten textos. Allí quedan los programas grabados. Hablábamos, denle like allí a Porque Soy Católico Duro. Suscríbanse para que así también estas enseñanzas puedan llegar a otras personas. Hay una página también que, como hablábamos, que se llama Enseñanzas para tu Vida. Otra que Porque Soy Católico Honduras. Pues Canal 34 AC, AD, alta definición, Canal 34 AD, Comayagua. Allí pueden encontrar tantas enseñanzas, hermanos, no solo de nosotros, pero, hermanos, lo hacemos porque les queremos y porque nosotros queremos que
no se lleven una sorpresa inmensa al momento de morir. Bien, saludos a nuestro buen amigo Padre Raúl, que va a estar un poco seguido con nosotros en el programa, hermano Rodolfo. Un saludo, un abrazo grande al Padre Raúl. Un saludo al Padre Francisco, al hermano, a Germán Petit, a todos sus hermanos. Creo que en el barrio Torondón estuvimos ahí hace poco cuando se murió su madre. Dios le está dando fuerza al Padre Luis, al Padre Lucio de nuestra parroquia, al Padre Héctor de la parroquia Cristo Redentor, al Ministerio Hijos de Abada, al Ministerio Uno para Cristo, a todas aquellas personas que nos ven, los que nos ven en Facebook. Muchos saludos, se les aprecia, y creo que el otro viernes he apuntado a todas las personas que nos ven en Facebook para saludarlos. Muchas gracias. Un viernes más, pues esperamos que, si Dios permite, Rodolfo, estaremos el otro viernes. No bueno, el otro viernes es 15, posiblemente no, sí. Creo que son los desfiles, hermano. Un saludo para todas las personas que ven este programa y las que no las ven, hermanos. Hoy a las 7 de la noche estaremos en la casa de la hermana Olga Ríos en Los Cascabeles celebrando. Hermanos, hoy es el día del natalicio de la Virgen María, pues seguramente bueno, en sí, las lecturas de hoy se trata de eso. Sí, hermano, yo necesito un favor. Si se les pudiera ayudar, hermano, a los hermanos, ¿cómo se llaman, Rodolfo? A los sacerdotes a los que están en el monasterio. En el monasterio, hermanos, están en Los Mangos, aquí por Flor, hermano. Ellos, honestamente, como ellos viven de la ofrenda, ellos piden una vez al mes. Si usted quiere ayudar, abóquese a mi persona o a Rodolfo, y ellos van, no sé si son los 19, a mi comunidad, pues ahí les recogemos lo que podemos, hermano, y ayudémoslo. Hermanos, en Los Cascabeles nosotros pues estamos con varios proyectos en el templo. Queremos incluso reconstruir el templo, hacerlo de nuevo, hacer el cerco, hacer la sacristía, el confesionario, todo eso. Así, hermanos, que por ahí se van a encontrar a muchos jóvenes, muchas personas pidiendo colaboración en bloques. Ayúdennos, hermanos. Tenemos un proyecto grande y primero Dios que lo vamos a llevar a cabo. Hermanos, el próximo viernes quizá que el Señor y Madre María les acompañe todos los días